Pedronel Rodríguez Garcés. Mi nombre es Norma Rosa Fuentes Pacheco. Yo me llamo Isidro Peña Ramos. Mi nombre es Pedronel Rodríguez Garcés y apodado el poeta de Callejas por residir en un corregimiento de Tierra Alta, Córdoba, con el nombre de Callejas. Y fui nacido en Los Tigres, en Montería, jurisdicción de Montería, en el 27 de septiembre de 1950. Tengo 54 años de estar radicado en el Alto Sinú. Mi nombre es Norma Rosa Fuentes Pacheco. En esta comunidad hace 29 años de vivir aquí. Yo me llamo Isidro Peña Ramos. Tengo 30 años de vivir en esta comunidad de asentamiento de Rosario. En mi infancia guardo pues lo que jugábamos cuando niña, muñecas, las hacíamos de trapo, nosotras mismas las hacíamos y jugábamos con ellas. No, pues en mi infancia recuerdo muchas cosas importantes y que también tenían sus partes negativas, como no había el progreso, sufríamos muchas calamidades con crecientes y otras cosas, pero también había otra cosa buena, que era que había un respeto y había una disciplina muy grande en las comunidades, todo el mundo se respetaba y las tierras eran más fértiles, no se necesitaba abonos ni nada de esas cosas, tanta tecnología para la producción de los cultivos, y me levanté en un hogar sano de gente trabajadora, agricultora. De la infancia, pues uno recuerda muchas cosas cuando uno es pelado. Montábamos los burros, íbamos para el monte a buscar leña en los burros. Eso, de la infancia. La costumbre de mi comunidad donde yo me crié pues era de hacer mazamorra de maíz con zumo de coco, porque no, en el tiempo no existía, no, o sea, no que no había ganado, sino que no se consumía la leche, porque era muy costosa para conseguir. Se hacía mazamorra de maíz con zumo de coco. Figúrese que no existía la televisión, no existía la internet. A duras penas un rico tenía un radio y eso el que lo tenía era millonario. Entonces los abuelos, los tíos allá en momentos de desocupación, las tardes o los domingos, días festivos que no trabajábamos, nos reuníamos en tertulias y ahí nos ponían unas tareas grandes, los rompecabezas, a decir trabalenguas, a jugar los juegos de las rondas infantiles, que Pio Pio Gavilán, que la patilla bajo joroba, que el escondido, etcétera, etcétera. O nos hacían trompitos de madera para tirarlos al patio en competencia de que rompiera uno al otro. Esa era la vida. Y echar cuentos de los abuelos y contar historias del diablo, contar historias de las brujas, del zángano, de Juan Lara. A nosotros nos llenaban la cabeza de una cantidad de relatos que ya no se usan. Bueno, donde yo me levanté en el territorio, había muchas costumbres que ya no se dan, como el baile de fandango con vela, ya eso no se da. También se celebra mucho allá el día que de Todos los Santos. Le preparaban comida a los fieles difuntos, le ponían gajos de banano que para que vinieran a comer, cosa
Ya ahora no se da porque, bueno, la gente como que se convenció que eso era mentira, o no sé. La comida tradicional se cocinaba pues con leña y se hacían los frijoles que era con leña, se ablandaban, no había olla a presión ni nada de eso, se ablandaban era con pura leña y se hacían la sancocho, la sopa que llaman uno con leña, arroz y todo eso. Yo le digo a mi gente del día de hoy, a mis nietas cada ratito le digo que en la tierra que yo me levanté, pues no se conocía el espaguete. Nosotros no conocimos espaguete, ni eso de zanahoria, ni sardina, ni atún. Eran comidas naturales, producidas en la región. Huevo de gallina criollo, sancochos de gallina, guisos de pescado, pescado en viuda, sancocho, carne salada, de cerdo o de res, de lo que fuera. Todo era allí, típico de la región. No, nada era importado. Las comidas anteriormente eran tradicionales porque casi todo era natural. Anteriormente pues no se usaban los químicos y esas cosas, todo era natural, se preparaba. El cerdo, la carne de cerdo era criolla, todo. El maíz no tenía abono, el arroz tampoco y así por el estilo. Y otra de las cosas que uno acostumbraba de la verdura, casi la cogía todo del monte porque había muchas cosas que servían para verdura en el monte. Nosotros jugábamos era con muñeca, como digo, con muñeca de trapo y ahora todo es de pasta, plástico. Bueno, los juegos de los niños anteriormente, pues todavía hay unos que se practican. Por ejemplo, nosotros allá jugábamos el barrilete, la bolita de cristal, los trompos, eso todavía se da, que son como juegos de niños y eso es lo que uno jugaba anteriormente y todavía se juega. Tradiciones, mire, como por ejemplo fiestas patronales. Se hacían las fiestas, uno acudía a los pueblos, debían la fiesta de San Isidro, que la fiesta del Día del Carmen, de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio. También se celebraban unas fiestas nacionales como el 7 de agosto, el 12 de octubre, el 11 de noviembre, etcétera, etcétera. Esa era la fiesta que nosotros veíamos y todo era música de acordeón y bandas de viento. Pues la fiesta que nosotros celebramos ya era tiempo de Semana Santa, los arroz con frijoles, los dulces, 7 clases de dulces, la chicha dulce de maíz y se hacía el bollo limpio que llama uno y se hacía el fricate de palmito, cosa que eso no se ve ahora porque no hay. Bueno, allá se celebraban muchas fiestas de santos, el Día de Todos los Santos, se celebraba la fiesta de la Virgen del Carmen y así por el estilo se hacían invitaciones en las casas, se reunía uno con los amigos y así se compartía ahí las fiestas. Pues hubo mucho cambio porque a causa del conflicto pues eso fue una vida que uno vivió muy horrible, con miedo. Siempre uno no dormía, cuando menos yo no dormía, pensaba en mis hijos, yo los tenía todos pequeños y pues había veces que pues, no nos prendíamos, no nos podíamos ni, pues, no nos atrevíamos a prender ni el fogón, porque no, para que no vieran el humo y eso, porque manteníamos con miedo, pues yo. Bueno, ese cambio sí ha sido duro porque por el conflicto armado fue duro, porque ya uno tuvo que dejar sus trabajos que tenía, ya cambiar de sitio y, y ya dejar los trabajos que hacía por hacer otras cosas y así. Siempre ha sido un conflicto que ha tenido uno mucho disturbio. Pues se ha perdido, pues sí, ahora lo que ha llegado ha sido los cultivos ilícitos, ya no hay nada de costumbres anteriores. Eso de la llegada de los cultivos ilícitos sí ha sido como para mí, pues, ha sido una idea, un conflicto para uno porque ha venido discordia, ha venido mucha muerte, no sé, peleando de la plata de esos cultivos. Entonces eso ha hecho cambiar un poco de cosas que la gente tenía para vivir y entonces se metieron en estas cosas. Pues para mí eso no ha sido excelente. Bueno, tras la represa de Urrá, pues hemos vivido, pues yo me siento pues bien porque salí de ese conflicto de allá, porque acá pues ya vivimos otra vida, pues no digamos que mejor allá, pero sí más cómoda por el asunto de los niños que tuvieron su estudio, su escuela, cosa que allá era difícil.
los estudios de los niños. Bueno, el cambio de asentamiento con URRA, pues para mí ha sido muy excelente porque URRA pues hizo muchas cosas por nosotros, nos concertó que nos iba a movilizar, nos trajo y lo que nos ofreció pues nos lo dio para mí. Pues yo me he sentido bien por ese lado porque ha sido la única empresa que dio tierra, dio casa y se ubicó la gente. Entonces para mí ha sido un excelente trabajo que hizo la empresa. Ah, figúrese usted que la tierra, pues, ella es la vida. Ella es la que nos da la vida, es la que produce la alimentación. Y por eso es que nosotros tenemos que tratarla. Si yo tengo una décima que dice que a veces, que siempre que me levanto, camino por los contornos y las plantas con sus adornos van decorando mi canto. Y como yo me inspiro tanto, nadie me cierra camino cuando el astro sol divino besa el valle y la sierra, dándole vida a la tierra, esperanza del campesino. La tierra tiene mucha importancia. ¿Y por qué? Porque para mí, y que así es, la tierra siempre ha sido la madre de la raza humana y ella pues es una madre que nos da la comida, nos carga, nos da para vivir y en ella vivimos y en ella estamos y nos quedamos en ella. Entonces, para mí es una importancia grande. Yo la tierra la titulo como un ser vivo que se merece un respeto y que hay que conservarla. Pues los cultivos de antes era, la preparación de la tierra era natural, era hacha en machete y candela, cosa que hoy está prohibido. Las semillas eran todas criollas, o sea, no era nada certificado de ICA ni nada. Eran semillas que se guardaban de un año para el otro, el arroz, el maíz, la vástaga de la yuca, el plátano era permanente, ahora es que es plátano programado. Todo era muy distinto. Uno sembraba el plátano una sola vez y podía hacer 20 años de cultivo y eso era arreglo, lo limpio y era el mismo producto. Y te encontrábamos con algo que una parte de esos cultivos que tanto producía la tierra por falta de transporte, por falta de medios de transporte, de caminos vecinales, porque solo existían las lanchas por el río Sinú y era difícil. La mayor parte de esos productos que daba la agricultura las consumían los cerdos, como el maíz. Era únicamente para engordar los cerdos, porque no se comercializaba como hoy, ¿no? Bueno, había muchos cultivos que casi no se usa ya. Anteriormente uno cosechaba, sembraba una planta de maíz que se llamaba el maíz millo. Eso servía para hacer polvo, para hacer arepas. Se hacían lo que llama uno macarrones en bolaitas. También se ha perdido la tradición de que la gente usaba mucho en el monte, usaba mucho la siembra de batata, usaba ese que se extiende en la tierra que sirve para comer, el maní. Y así por el estilo, incluso el sorgo también ya casi, yo no sé dónde siembran eso, pero ya yo por aquí no he visto cultivo de eso. Entonces son cosas que ya se están como perdiendo y ya han aparecido otras cosas que no se usaban anteriormente. Bueno, ahorita mismo no tenemos sino apenas plátano y cacao es lo que sembramos aquí, porque allá aquí no se cultiva, pues no se cultiva arroz, porque muy poco se cultiva por las tierras que no son tan fértiles como las de donde yo me crié. Todavía en las altas montañas donde no entran las maquinarias, todavía la gente trabaja sus rastros y los quema y siembra lo que llaman cultivo achuzo, quiere decir con espeque y chocó. En muchas partes todavía se está usando esa forma de siembra. Bueno, yo creo que para los jóvenes de ahora actualmente, de que la mayoría de los jóvenes ya casi no conocen de raíces, no conocen de plantas, no conocen de cultivos, pues yo diría que a pesar de sus estudios académicos, lo que sea, educarlos y prepararlos como en lo que se hace capacitación y esas cosas sobre del campo para que ellos aprendan y no pierdan esa tradición. ¿Cómo le digo a usted? Primero que todo, llevar la cultura, o sea, el patrimonio ancestral
debía haber un gobierno que llevara eso a las instituciones educativas, porque eso no se da en los colegios. Han abandonado la higiene, la gramática, la religión y las demás cosas. Ya eso no se da en los colegios. Que los niños aprendan a conocer su historia, la historia bien contada de los ancestros, las tradiciones, las costumbres, todo lo que aquí se vivía, para que ellos vayan conociendo el pasado y lo transmitan también en el futuro. Pues el consejo que les daría es que ellos se preparen, sobre todo en el estudio, porque hoy en día en la comunidad y los jóvenes que están hoy en día lo que sirve es el estudio, porque ahora todo es a base de tecnología y que eso anteriormente no lo había. Y pues y entonces ahora pues esa es la costumbre que no debiera de perderse para que la gente, los jóvenes más que todo, se preparen en eso y eso lo sacan muy adelante y consiguen muchos empleos sobre todo eso. La tradición que uno, como siempre, no quiere que nunca se pierda es, por ejemplo, que los cultivos que uno siembre progresen, más que todo en la casa, el cariño, el amor entre la familia y esas cosas, hay que conservarlo, que no se pierda. Son varias tradiciones, por ejemplo, la conservación, celebración o conmemoración de las fiestas principales, de algunas fechas especiales que nosotros los campesinos tenemos, por ejemplo, el Día del Campesino, que se celebrara. Bueno, muchas fiestas. No me encantan las fiestas de Corrales, esas sí no. Son como tradicionales aquí, dicen que para mí que eso no. Pero lo demás sí. Las procesiones, los desfiles, las cabalgatas, todo aquello que sea sano, que no tenga tanta violencia, tanta sangre. Lo que no se ha contado es que nosotros no había luz eléctrica, sino que alumbrábamos era con lámpara, lo que llaman mechón. Y alumbrábamos con eso. Hacía uno, y cuando no había petróleo, que era con petróleo, nosotros teníamos marrano y matábamos marrano, entonces asegurábamos la manteca, cogíamos una anterior, hacían los sobrecamas, que era puro algodón. Se hacía una trenza larga, se montaba en un plato de aluminio y se prendía la puntica para alumbrar. Y hay un árbol que llaman algarroba, echa una resina que eso se crece la nota y es como estilo de la prenden y la vela. Uno enterraba hacía un hueco y metía la vela, el chicote en la tierra. Y si no, llenaba un frasco y también lo metía ahí y alumbraba como estilo de vela. Anteriormente no había luz eléctrica. Uno en el campo usaba lo que uno llama tradicionalmente mechón. Todo uno alumbraba con mechón. Y con esos mechones se hacían fiestas, se alumbraban con esos mechones y así por el estilo, cosas de que ya hoy no se usa. Trabajo las casas tradicionales de palma, el encinte de casa, las horconaduras, corte de palma, empalme de casas, hago mis chinchorros, construyo atarrayas y me meto también en el campo de la agricultura, pero ahora actualmente ustedes mismos, las comunidades, me han llevado a utilizar más la cultura nuestra, el saber de los abuelos, como es la décima, la vaquería, el grito de monte, la zafra y toda esa cantidad de riquezas culturales que la televisión, la internet y el celular han ido sepultando. Porque cuando no había competencia de música, salían los campesinos al pueblo a hacer los mercaditos y a vender la cosechita. Y entonces se encontraban los amigos ahí y se ponían a tomarse una botella de ron. Aquí en el Sinú, beber ron es un delito, que en Valledupar es parranda. Y graban sus discos, somos parranderos, yo soy parrandero. Aquí es un delito que uno se toma una botella de ron. Pero los abuelos se tomaban la botella de ron y como no había competencia de música para diversiones, pues se tiraban versos, empezaban a hacer versos, a tirarse versos, a piquerear en décimas, en coplas campesinas, en esas cosas. O al que embuste, dice uno, el que contara una historia con exageraciones. Y esa era la diversión. Ahí amanecían y yo pendiente. Me gustaba cuando una persona decía una palabra y el verso rimaba. Que un viejo le dijera a una niña,
¿Cuándo será ese cuándo y cuándo será ese día? ¿Y hasta cuándo estaré penando y soñándote, vida mía? Yo esa rima me gustaba, pero mi papá me lo prohibía. Yo intentaba de practicar y mi papá me prohibía, me decía que le dejara la bulla. Y como cantara mucho, me daba una tarea bien pesada, es que para que me cansara y no andara con la pendejada de la bulla. La décima es una poesía popular. Es un poema popular. Todo lo que hay gente que dice que, niños que me dicen a mí, el profesor me dio una tarea, un ditirambo, un acróstico, que una prosa, una décima y una poesía. Señor, te dijo lo mismo. Todo lo que encierre el género literario y que venga del espíritu de la persona es una poesía, así tenga verso o no tenga verso. Rima, así no tenga rima. Lo importante es que la persona utilice la metáfora y la belleza de la expresión en el momento que va a expresarse o a dirigirse a algo. Es la poesía, dicen los grandes escritores e investigadores, que llegó de España. Un legado de la madre España que llegó aquí a la América. Pero lo más curioso es que en España no se canta la décima, ni se escribe, ni se declama. Porque yo estuve hablando con Mohamed Hambu en Bucaramanga, que es español, que está con la intención de llevarme a España. Entonces allá vino, pero vino así, no traía una métrica exacta. Podía tener 10 versos, una estrofa, como podía tener 12, o casi como una prosa, hasta 14, como bien podía quedar en 8. Pero estos aseguran que el padre Vicente Espinel, el sacerdote Vicente Espinel, fue quien se dedicó a organizarla de 10 versos, octosílabos, 10, cada estrofa, y que esta tenga una métrica para uno poder hilvanarla, donde rima el primer verso con el cuarto y el quinto, el segundo rima con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. En cuanto a las modalidades que ella tiene, porque también tiene esa es la métrica, la estructura, después vienen las modalidades. Esas sí no sabemos a ciencia cierta. Algunos aseguran que la décima de estribillo o la décima glosada nació en Sabana Nueva, abajito de San Pelayo, porque en otras partes de Colombia, ni de Brasil, ni de Panamá, ni México, existe esa clase de estructura de estribillo, que es una copla, se hace una copla como introducción y se hacen 4 estrofas en décima y cada estrofa finaliza con una palabra de la copla. O sea, un trabajo limitado. Habemos decimeros pensadores, decimeros escritores. El que es pensador y escritor jamás en tarima hace un trabajo. Lo presenta y si lo presenta es leído con la hoja en la mano. Y habemos decimeros que somos repentistas. O sea que nos piden nos mandan a subir una pareja a tarima y nos piden un tema, el cual tenemos que utilizarlo pero improvisado. Es que no es una tarea cualquiera. Aunque uno dice, no, pero para después de callar eso le queda fácil. Fácil no. Es una tarea dura. ¿Sabe usted lo que usted va a decir? 10 versos octosílabos, guardando esa estructura así sin fallar. Eso es duro. Para mí que pesadito. En las universidades siempre me hablan de que el Alto Sinú es violento, que el sur de Córdoba es esto, que es lo otro. Pero yo no llevo esa imagen, yo llevo la imagen de Tierra Alta a través de la expresión y allá la gente se queda pensando, bueno, pero ¿y él por qué? Eso tiene que ser que no es así, es que no es así. Yo soy de por acá, de Tierra Alta, la ciudad real, la futura capital del departamento de Urrá, donde Strifler y yo nomás se estrecharon la mano un día, donde el indio todavía come y duerme en barbacoa, donde Blanco llegó en canoa, esa es la tierra mía. Aquí donde el campesino escucha mi eco sonoro y el macizo cerro del Toro bebe agua en el remolino. El río abandonó el camino que a él mi Dios le tenía y la Inmaculada María está parada en la peña y donde el indio en la jungla sueña, esa es la tierra mía. Aquí donde está y existe, en el nombre de una quebrada y una mujer amada, nunca me ha visto triste. Y el panorama se viste de hermosa policromía
El blanco con su osadía penetró en la selva espesa, hacer que una represa, esa es la tierra mía. Donde el cerro Murucucú se mira con estrés-puya y testigos son de la bulla que reina en el río Sidú. Y Tai le dice a Pirú, espérame en la bahía, el emporio desafía a la ruina y a la escasez, yo nomás volvió a nacer, esa es la tierra mía. No, la gente se pone a hacer colecciones, o sea, ¿cómo le digo yo colección? No, donde yo llego, yo soy suicida, porque es que yo estoy huérfano en el Alto Sinú, yo aquí no tengo un compañero con quien practicar, aquí no existe eso. Hay personas que hacen décimas, pero en una sola modalidad y no la vocalizan, no quieren asistir a los eventos, dicen que no les gusta el espectáculo, que ellos hacen por hacerla, pero eso no me sirve a mí. Entonces yo llevo eso allá a otros pueblos donde sí hay decimeros y ellos dicen, cuando se ponen de verdad, a escoger las décimas que yo hago, dicen, estos trabajos de poetas de calleja no tienen presa mala. O sea que si yo les hablo de yuca, les hablo del maíz, para ellos todo eso está bonito. O sea, maestro de maestro, o sea que hace una décima y no se hace aburridora, porque él maneja, porque eso tiene después de la métrica, la estructura, que es la métrica esa, viene un manejo del palabreo. El manejo del palabreo. ¿Cuál es el palabreo? Recoger la palabra criolla, casta del campesino y meterla en la décima, que ella sí, eso suena excelente, ¿ya? Como decir, Robert Pérez López decía, cuando el hombre llega viejo, se le cae la dentadura, sufre ratos de amargura y se le arruga el pellejo. Viste, él no habla de piel, él no habla de piel, él habla de pellejo. Como dice, abre el ojo y vas a perder pellejo. Entonces esa es la palabra criolla que usted la maneja en la décima y no se disluce. Como yo en las fiestas en Corraleja, que digo que se enfrenta el hombre a la fiera en ese brutal encuentro, si no sale roto por dentro, sale descosido por fuera. ¿Viste? El público se aglomera, cual enorme hormiguero, al ver al toro certero hacer juego con el cacho en el cuerpo de un borracho que un día se creyó torero. ¿Ah? Desde muy tempranas horas acuden los perdularios, rateros y arbitrarios a faltarle a la señora. Las niñas encantadoras se tapan hasta los poros y las calles cual inodoro apestan, esto es lo cierto. Los pobres cargan su muerto y los ricos cargan sus toros. Bueno, yo le daría, estamos hablando de los jóvenes, a los jóvenes y a la gente le daría un consejo de que lo que estamos hablando del campo, que no perdamos estas tradiciones, no perdamos el amor del campo, porque el campo, si bien nos damos cuenta, nosotros pues la comida es la que nos da el campo es el que nos da la comida. Y si nosotros no cultivamos el campo ni amamos el campo, pues rebajan los alimentos. Entonces ese sería mi consejo de yo dejar de darle a los jóvenes. Que sin el campo, yo le digo a mi gente siempre que eso es difícil, que la gente que vive en la ciudad, en los centros urbanos, no van a vivir de tuercas, ni de tela, ni de cuero, de zapatos, no van a vivir de cemento, ni de varilla, que se necesita el hombre en el campo, que nosotros los campesinos se burlan de nosotros, nos tratan de corroncho, de patarrajá, porque vivimos acá en el campo. Somos los que producimos la alimentación que la gente de las ciudades consume diariamente. Que le pongamos la vista al campo. Esa receta se llama mazamorra de maíz como de coco, que me enseñaron mis abuelos. Fue desde el año 1978, más o menos. La mazamorra lleva maíz, canela, coco, lleva la mazamorra, y sal y azúcar. El proceso de preparación: se coge el maíz, se echa el agua, se casca primero y se le hace dos pasadas, porque se casca primero y después se le hace otra pasada para que quede bien. Se cuela, bien con varias coladas, se le saca el afrecho, se junta el jabón, se monta en el caldero, se pone a hervir
para que el grano se cocine bien cocido. A lo que esté ya bien cocido, se le echa la azúcar y la sal, porque la canela se le echa junto con cuando se pone a hervir. El coco se raya y lo cuela uno con porque anteriormente, o sea, lo rayaba uno con un rallador. Ahora la gente casi muy poco utiliza rallador porque el licuador, el rollo uno que lo rayaba, rayadito el coco. 1, 2, 3 cocos para que quedara bien en lechadita la mazamorra. Y entonces ya lo colaban, ¿no? Y después entonces uno se lo echaba al tiempo ya que estaba, se dejaba hervir un ratico para que el coco cocinara y después lo bajaba. El proceso de cocinar una mazamorra es un proceso de 2 horas. Eso nos levantamos todos los días a las 4 para que ya a las 6 de la mañana ya estaba listo. Mi nombre es Noemicia Anaya, rectora de la institución educativa Nueva Unión. Estamos celebrando el Festival y Reinado del Plátano en esta institución del Alto Cine. El Festival del Plátano nació hace 10 años en esta institución como una necesidad económica para sustentar a la institución cuando era educación contratada, porque en ese tiempo no le llegaba presupuesto para empezar el colegio. Y el festival nació con ese propósito económico para sustentar las necesidades del colegio durante todo un lapso del año. Y luego con el tiempo ya tenemos 10 años de estarlo celebrando anualmente. Con el Festival de Plátano, la institución se proyecta a la comunidad y queremos conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones orales, gastronómicas y queremos crear artesanos con los mismos niños. Tenemos una variedad de productos hechos con los mismos plátanos. Ejemplo, tenemos el tradicional cabeza de gato o machucado de plátano, arroz de plátano maduro, tenemos mazamorra de plátano, tenemos bollo de plátano maduro, torta de plátano, tortilla de plátano con huevo, tenemos arañita, patacón, ese de plátano maduro, plátano en tentación, aborrajados y todas las variedades que tenemos con plátano, hasta empanadas de plátano.